Bueno, yo diría que soy un cristiano, un católico fronterizo. Quiero decir que yo soy un católico de cuna, pero que después he ido intentando racionalizar mi fe, dando sentido a lo que yo creía que creía. Y hay, bueno, pues tengo aportaciones también de otras culturas religiosas y acepto muy bien otros planteamientos, pero sigue siendo un católico convencido. Pues cada vez más, como corresponde a mi edad, supongo, los ensayos, los libros de historia, aunque también leo novela, pero básicamente son ensayos. Bueno, hay muchos. Yo, en el tema religioso, uno de los libros que más me han impactado, ya tiene algunos años, es el de Jacques Dupuy, Una teología del pluralismo religioso. Es un libro que es del año 2000 aproximadamente y que es de los libros que más me han influenciado. Pues probablemente influenciado porque acabo de ver la película con Hannah Arendt. Pero persona histórica y que vive en este momento, me gustaría tener una conversación larga con Benedicto XVI. Me gustaría hablar con él y plantearle una serie de preguntas que tengo en la cabeza. Bueno, Jesús ha significado poder pasar de una imagen de Dios muy primaria, que era el Jangoikoa en euskera, que es el Señor de lo alto, que premia a los buenos y sobre todo castiga a los malos, a un Jesús que ha permitido manifestarme la fratría universal, que Él está en la base de la primera religión universal, al menos del mundo occidental. Entonces me ha hecho modificar mi idea de Dios, ha basculado mi idea de Dios. Bueno, sin lugar a dudas, que llegásemos a una convivencia mayor en el País Vasco. En este momento todavía hay muchas diferencias, mucha gente que no se quiere hablar, hay muchos olvidos, hay memorias que son muy parciales, no se quiere buscar un relato mínimamente sólido y ético. Eso es lo que quisiera que avanzara. Pues probablemente un recuerdo muy importante, además. Yo recuerdo que mi padre, cuando yo debía tener muy pocos años, 5, 6, 7 años, me llevó a un sitio que se llama el Balcón de Urbasa. Urbasa es un monte que está en la frontera entre Guipúzcoa y Navarra, está ya en Navarra, y que de allí despeñaban en la guerra. Pues no sé muy bien quiénes a quiénes, pero sospecho que eran los carlistas a los no carlistas. Y mi padre me contó que en una de esas, uno que era católico creyente, antes de que lo despeñaran, dijo: bueno, yo soy católico y yo quiero morirme reconciliándome contigo, y dame un abrazo. El otro se quedó así, entonces le fue a dar el abrazo y con el abrazo hizo que los dos cayeran al precipicio. Esto me impactó mucho porque me di cuenta de que era absolutamente necesario que hubiera una comprensión incluso dentro del mundo católico, porque allí eran dos católicos, uno y otro, que habían entendido su catolicismo como un arma arrojadiza frente al otro, hasta el punto de abrazarlo, pero para morir los dos. Y eso es lo que ha hecho que mi vida siempre haya sido un poco fronteriza, como he dicho al comienzo. O sea,
con una necesidad de entender la posición del otro sin pretender obligarle a adoptar la que yo pueda tener. Yo creo que para sentirse en paz no hay un sitio, uno tiene que estar en paz consigo mismo, y eso, yo no voy a estar más en paz conmigo mismo porque esté en una iglesia o porque esté yo qué sé, en la playa o en el monte o no. Yo creo que la paz hay que buscarla en el día a día, cotidianamente. Evidentemente hay sitios que se prestan más a eso, el recogimiento de una iglesia, o por ejemplo, yo cuando voy a París me gusta ir a Notre Dame a la misa internacional, bueno, porque allí siento de alguna manera la comunión de la Iglesia Católica. Bueno, pues no es la primera vez que estoy, ya he hablado aquí, y a mí me sugiere un espacio que desde la espiritualidad claretiana está abierto, digamos, a la búsqueda, al encuentro, a la reflexión, un sitio de encuentro, una especie de, no voy a decir atrio de los gentiles, pero yo creo que esto lo fue antes de que apareciera el término de atrio de los gentiles.